El aire en el restaurante era enrarecido, un silencio caro que solo el dinero puede comprar. Los cubiertos de plata rozaban la porcelana con refinada delicadeza, y las conversaciones eran susurros que se deslizaban sobre los manteles de lino blanco. Cada detalle, desde el brillo de la cristalería hasta la postura erguida de los camareros, formaba parte de una orquesta de opulencia. En este escenario de calculada perfección, Ricardo Almeida era la atracción principal, aunque él mismo no sentía el peso de las miradas. Sentado solo en una mesa para dos, era la personificación del éxito que todos anhelaban, una figura esculpida en poder e indiferencia. Su traje, un azul marino tan oscuro que parecía negro, tenía un corte que denotaba exclusividad. En su muñeca, un reloj que valía más que un coche de lujo marcaba una época que para él transcurrió sin color ni significado. Era un hombre de 32 años que había conquistado el mundo empresarial antes de cumplir los 30, una leyenda en los mercados financieros, pero tras la fachada de control absoluto se escondía un vacío que ni el vino más caro podía llenar. Sus ojos, de un marrón intenso, recorrían la habitación sin ver nada en realidad, solo registrando formas y colores sin emoción. Hizo girar el líquido rubí en su copa, observando cómo teñía el cristal. Para otros, era un conocedor que apreciaba una cosecha excepcional. Para él, era simplemente un movimiento mecánico para ocupar las manos, para disimular la incomodidad de estar completamente solo en un lugar lleno de gente. La comida, una obra de arte culinario, llegaba y salía de su plato casi intacta. El sabor era mera información para el cerebro, no una experiencia. Ricardo era un espectador de su propia vida, aplaudido por un público al que ya no podía sonreír de verdad. Fue entonces cuando se abrió la puerta principal del restaurante, rompiendo la armonía del ambiente por un instante. No era la llegada de una pareja famosa, ni de un político influyente, sino una entrada silenciosa, casi imperceptible, que traía consigo el olor de la calle y una realidad que no pertenecía allí. Una pequeña figura, envuelta en ropas que habían visto días mejores, se detuvo un momento cerca de la entrada, mientras sus ojos se acostumbraban a la suave luz dorada. Era una niña, y su presencia allí era tan discordante como una nota equivocada en una sinfonía. No parecía asustada, sino impulsada por una misión. Su cabello, enredado y opaco, enmarcaba un rostro delgado, con manchas sucias, pero con ojos enormes y expresivos. Ojos que parecían cargar con el peso de toda una vida en sus cortos años. Ignoró la mirada de desaprobación de la recepcionista y comenzó a caminar entre las mesas con silenciosa determinación, un pequeño fantasma de un mundo que todos allí se esforzaban por mantener fuera. El maître, un hombre de gestos precisos y sonrisa profesional, notó la intrusión de inmediato. Se puso rígido y comenzó a acercarse discreta pero firmemente a la chica. Su intención era clara: interceptarla y retirarla con el menor alboroto posible, preservando la atmósfera de perfección de sus clientes. Algunas parejas cercanas fingieron no ver, ajustándose las servilletas en el regazo o concentrándose repentinamente en sus platos, cómplices silenciosos del orden. La indiferencia era la norma, pero la mirada de la niña no se perdió. Recorrió la sala, pasando junto a rostros anónimos y desinteresados, hasta que se detuvo. Se fijó en un punto, en una persona: Ricardo. Por un instante, el tiempo pareció congelarse. Para ella, algo en ese hombre, quizás la soledad que emanaba de él, o un rasgo físico distorsionado por su recuerdo de infancia, encendió una chispa de reconocimiento. Cambió de ruta, caminando ahora con un propósito claro, en línea recta hacia su mesa. Ricardo solo la notó cuando estaba a pocos metros de distancia, demasiado pequeña para ser una amenaza, pero lo suficientemente grande como para romper su burbuja de apatía. Vio al maître acercarse con el rabillo del ojo, listo para intervenir. El hombre del traje caro, la niña con ropa desgastada y el empleado que protegía el lujo estaban a punto de chocar. Arqueó las cejas ligeramente, con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Qué querría esa chica de él? Se detuvo junto a su silla,
tan cerca que pudo ver el polvo de sus zapatos gastados. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Los susurros, los cubiertos, la música de fondo, todo se desvaneció. La niña levantó la vista, y en esos enormes ojos no había una súplica de limosna, sino una desconcertante familiaridad, una certeza que estremeció a Ricardo hasta un punto que no creía posible. Su voz, frágil como un hilo de seda pero cargada de una esperanza absurda, rompió el silencio que se había formado entre ellos. Y entonces hizo la petición que lo cambiaría todo. ¿Puedo comer contigo, papá? La palabra papá resonó en la mente de Ricardo con la fuerza de una explosión. Él, que nunca había sido padre, apenas recordaba el suyo. La conmoción fue tan intensa que le paralizó todos los músculos del cuerpo. El maître, que había llegado para intervenir, se detuvo a un paso, con la mano en el aire, sin saber cómo proceder ante una escena tan íntima y públicamente fuera de lugar. Los pocos clientes que observaban contuvieron la respiración. El universo entero parecía haberse detenido, esperando la respuesta de un hombre que había perdido la capacidad de sentir y que, de repente, lo sintió todo a la vez. El tiempo parecía estirarse y contraerse. Para Ricardo, cada segundo de ese silencio era una eternidad llena del zumbido de pensamientos contradictorios. La palabra papá no era solo un error, era una acusación, una llave que forzaba la entrada de su memoria, un lugar que mantenía cerrado y polvoriento. Allí estaban los recuerdos de una ausencia, de un nombre que se convirtió en un susurro y luego en un silencio absoluto en su hogar. ¿Cómo pudo esa chica, con sus ojos de sabiduría ancestral, haber elegido precisamente esa palabra para demolerlo? Sintió el peso de las miradas a su alrededor. Eran curiosas, de desaprobación, incluso divertidas. Las expectativas de esa pequeña y elegante sociedad eran claras. Una fría negación, un gesto al maître, la restauración del orden natural. Esperaban que la ahuyentara como quien ahuyenta a un animal callejero que se atreve a invadir un jardín bien cuidado. Todo en su vida hasta ese momento lo había entrenado para hacer precisamente eso: proteger su imagen, mantener las distancias, eliminar lo inconveniente. Fue el instinto de supervivencia lo que lo llevó a la cima. Pero la niña no vaciló. Permaneció de pie, mirándolo con una confianza que desarmaba toda lógica. No había malicia ni cálculo en su rostro, solo la certeza inquebrantable de una niña que cree haber encontrado lo que buscaba. No vio al millonario, al temido empresario, al hombre de portada de revista. Vio un rostro que, en su mente necesitada e imaginativa, encajaba con la figura de un padre. Y esta pureza de intención era una fuerza más poderosa que cualquier argumento racional que cruzara por la mente de Ricardo. Fue un conflicto que duró un instante y toda una vida. De un lado, el maître, tenso, esperando la orden para actuar, la encarnación de su mundo ordenado y estéril. Del otro, la chica, una invitación al caos, a la imprevisibilidad, a algo aterradoramente real. Y en un estallido repentino, algo se quebró en su interior. No fue una decisión lógica, sino un impulso primario, una rebelión contra la prisión dorada que había construido. La miró a la cara, luego a la silla vacía frente a él, y tomó la decisión que lo pondría en una ruta de colisión con todo lo que conocía. Su mano, que había firmado contratos millonarios con una firmeza envidiable, se movió con una ligera vacilación por el aire. No dijo ni una palabra. Simplemente hizo un gesto sutil pero inconfundible hacia la silla de terciopelo rojo. Fue una orden silenciosa que hizo que el maître contuviera la respiración. El mensaje era claro: ella se quedaría. La pequeña intrusa no sería expulsada. Al contrario, era su invitada. El mundo de Ricardo Almeida acababa de ponerse patas arriba con un simple gesto. La profesionalidad del maître superó su asombro. Con una rigidez casi cómica, dio un paso al frente, retiró la pesada silla con una reverencia forzada y ayudó a la niña a sentarse. La escena era surrealista. La pequeña, con las piernas colgando por encima de la alfombra persa, sentada a la mesa de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. La sonrisa en el rostro del maître era una máscara de sorpresa y desaprobación
que le quedaba mal. Se alejó en silencio, dejándolos solos en aquella isla de extrañeza. El murmullo de las conversaciones en la sala cambió de tono. Ya no eran susurros elegantes, sino susurros urgentes, cargados de especulación. ¿Quién era esa chica? ¿Una hija secreta? ¿Una pariente pobre? ¿Un acto extraño? Ricardo Almeida, el intocable, el bastión de la discreción y el control, acababa de cometer una excentricidad pública e inaceptable. Sintió los juicios, pero por primera vez en mucho tiempo, no parecían importarle. El centro de su universo se había desplazado hacia la pequeña figura sentada frente a él. Ahora, un nuevo tipo de silencio se instaló entre ellos. Ya no era el silencio de la parálisis, sino de la expectación. Un abismo social los separaba, pero la sólida madera de la mesa los unía en una extraña complicidad. Él con su servilleta de lino perfectamente doblada, ella con sus pequeñas y sucias manos apoyadas en el regazo. El contraste era doloroso y fascinante. Ricardo no sabía qué hacer ni decir. Toda su habilidad negociadora, toda su aguda retórica, eran inútiles en esta situación. Sus instintos, oxidados por la inactividad, finalmente tomaron el control. Extendió la mano y empujó la cesta de panes artesanales al centro de la mesa, más cerca de ella. Fue un gesto torpe, casi robótico, el primer acto de genuino cariño que había realizado en años. No hubo palabras, solo el silencioso ofrecimiento de comida. Era el lenguaje más básico y universal que existía, el único que pudo encontrar en ese momento para salvar la distancia entre ellos. La niña miró la cesta, luego a él, y un destello de gratitud se dibujó en sus ojos. No devoró el pan con la voracidad que él esperaba de alguien hambriento. En cambio, tomó un pequeño trozo con una exquisitez que contrastaba marcadamente con su apariencia. Se lo llevó a la boca y masticó lentamente, con los ojos cerrados un instante, como si saboreara no solo la comida, sino el momento mismo. Ese simple acto de dignidad impactó a Ricardo con más fuerza que la petición inicial, sembrando la primera semilla de una transformación que aún no comprendía. Ricardo se sintió completamente cautivado observándola comer. Cada uno de sus movimientos era un acontecimiento. Notó una pequeña cicatriz descolorida justo encima de su ceja izquierda. La forma en que sus delgados y sucios dedos sostenían el pan con reverente cuidado, y cómo sus inmensos ojos parecían absorber cada detalle del lujoso entorno sin codicia, solo con curiosidad infantil. Por primera vez en años, estaba realmente presente en un instante, su mente libre de preocupaciones sobre la bolsa, las reuniones y las ganancias. Solo había la escena ante él, una chica y una hogaza de pan. El silencio, aunque ya no tan tenso, necesitaba romperse con algo más sustancial. Las reglas de la interacción social, incluso las más básicas, parecían haberle olvidado. Se aclaró la garganta, un sonido extrañamente fuerte en el ambiente controlado, y formuló la pregunta más fundamental de todas, y sin embargo, la más difícil que había formulado en mucho tiempo. ¿Cómo te llamas? La pregunta quedó suspendida en el aire, una súplica de identidad, un puente que se construía sobre el abismo que los separaba. Ella tragó el trozo de pan que masticaba antes de responder, un pequeño gesto de etiqueta que él no esperaba. Entonces lo miró directamente, y su voz sonó un poco más firme que antes. Lía, eso fue. El nombre flotó en el aire entre ellos, simple y real, despojándola del anonimato de chica de la calle y dándole una identidad. Lía. Ricardo repitió el nombre en silencio, tanteando su peso. Parecía frágil y fuerte a la vez, igual que la pequeña figura que tenía ante él. Su mente, acostumbrada a ecuaciones complejas y estrategias de mercado, estaba completamente en blanco. ¿Qué le dices a un niño que te confunde con su padre? Recurrió a la pregunta más obvia y estúpida que se le ocurrió, solo para llenar el vacío. ¿Tienes hambre? Lía lo miró fijamente un segundo, quizá preguntándose por la obviedad de la pregunta, y luego simplemente asintió, un gesto breve y definitivo. La simplicidad de su respuesta lo hizo sentir aún más incompetente e incómodo. Lía, sin embargo,
Pareció sentir la necesidad de llenar el silencio que siguió. Tocó el mantel con las yemas de los dedos, maravillándose de su textura. «Nunca he comido un pan tan suave», susurró, más para sí misma que para él. «Parece una almohada». Esta simple observación, viniendo de su mundo, donde el pan probablemente era duro y el consuelo una rareza, fue como un puñetazo en el estómago para Ricardo. Estaba rodeado de comodidades que ya ni siquiera percibía, mientras que para ella, la suavidad del pan era una maravilla. El camarero se acercó con la sigilo de un fantasma, con su bloc de notas en la mano y la mirada fija en un punto por encima de la cabeza de Ricardo, evitando la inusual escena. «¿Ya has decidido el plato principal?», preguntó con voz perfectamente neutra. Ricardo miró la carta, con sus nombres en francés e ingredientes exóticos, y luego a Lía. Era un documento escrito en un idioma de otro planeta. Se sintió como un completo idiota. ¿Cómo podía preguntarle qué quería si ese mundo no formaba parte de su vocabulario? Cerró el menú con un gesto decidido, ignorando las opciones sofisticadas que normalmente elegiría. Miró al camarero con la autoridad recuperada con naturalidad en su voz. «Traiga una sopa de pollo bien caliente, la mejor que el chef sabe hacer, y luego puré de papas cremoso con filete de pollo a la parrilla». Algo sencillo y reconfortante. La última palabra salió casi como una petición. Le pedía al chef, al restaurante, al universo, algo que pudiera ofrecerle a esta niña un mínimo de consuelo. Durante todo el proceso, Lía no dijo nada. Simplemente observó a Ricardo con una calma que él, con todo su poder y control, envidiaba profundamente. No mostró ansiedad ni impaciencia. Había una aceptación pasiva en su actitud, la de alguien que había aprendido a no esperar mucho de la vida, pero que también confiaba plenamente en la figura de autoridad que por alguna razón la había acogido. Esta confianza ciega era un peso sobre sus hombros, un peso del que extrañamente no quería desprenderse. Con la comida en camino, la pregunta más importante persistía, la que le había estado quemando la mente desde el primer momento. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz para crear una burbuja de privacidad entre las miradas curiosas. «Lía», empezó, con la palabra sonando extraña en sus labios. «¿Por qué? ¿Por qué me llamaste? ¿Papi?», titubeó al pronunciar la última palabra, sintiendo que el calor le subía al rostro. Era una pregunta peligrosa, una respuesta que temía y ansiaba a partes iguales. A Lía no pareció sorprenderle la pregunta. Lo miró con ojos serios y respondió con la lógica irrefutable de una niña. «¿Te pareces a él? En la foto que mamá guarda». Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas en su memoria. Siempre decía que era alto y vestía bien, y que tenía una mirada triste incluso cuando intentaba sonreír. Lo señaló con un dedo pequeño y vacilante, igual que el tuyo, y con esa frase no solo explicó su error, sino que también dejó al descubierto el alma de Ricardo, exponiendo la herida que había intentado ocultar toda su vida. La revelación de Lía no fue una piedra lanzada contra la ventana de su mundo, fue la demolición total de sus muros, igual que el tuyo. Esa frase, dicha con la inocencia de quien simplemente afirma un hecho, lo dejó completamente expuesto. Él, el maestro del engaño, el hombre que construyó una fortaleza alrededor de sus emociones, había sido leído con aterradora claridad por un niño al que apenas conocía. Por primera vez en su vida adulta, se sintió transparente, y la sensación fue tan aterradora como liberadora. Apartó la mirada por un momento, mirando el mantel como si éste guardara un secreto, incapaz de sostener la mirada que lo penetraba profundamente. La llegada del camarero fue una bendición mecánica, una intervención real que rompió la intensidad del momento. Con movimientos precisos y ensayados, colocó un plato hondo de sopa humeante frente a Lía. El aroma intenso y cálido llenó el espacio entre ellos, un marcado contraste con la cruda verdad que acababa de pronunciarse. El ritual de la plata y la porcelana, que antes le había parecido tan insignificante a Ricardo, ahora le servía de breve respiro, un momento para recomponerse y procesar lo que acababa de oír. Cuando el camarero se marchó, Ricardo se encontró ante una nueva tarea.
La sopa estaba demasiado caliente para un niño hambriento. Automáticamente, tomó la cuchara, la sumergió en el líquido dorado y se la llevó a los labios, soplando suavemente. Era un gesto que no recordaba haber hecho quizá nunca. Un acto paternal improvisado, nacido de un instinto que desconocía poseer. Extendió la cuchara hacia Lía, con una mezcla de incomodidad y una nueva determinación en su rostro. Lía observó el gesto con los ojos abiertos, no con sospecha, sino con pura sorpresa. Aceptó la primera cucharada con tímida vacilación. El calor de la sopa pareció extenderse por su cuerpo. Un alivio visible relajó sus pequeños y tensos hombros. No era solo el calor de la comida, sino la calidez del cariño, de un gesto que le decía, sin palabras, que estaba a salvo. Comió en silencio un rato, y Ricardo simplemente la observó. El suave sonido de la cuchara contra la porcelana se convirtió en la nueva banda sonora de su existencia. Mientras comía, la mente de Ricardo trabajaba arduamente, conectando los puntos. Ojos tristes. Era la misma frase que su madre le susurraba de niño, sobre todo tras la partida de su padre. Le acariciaba el pelo y le decía que había heredado la mirada triste de su padre, la mirada de quien carga el mundo sobre sus hombros. Siempre había odiado esa frase, esa herencia. Y ahora, décadas después, volvía a través de la boca de una desconocida, conectando su doloroso pasado con el desesperado presente de ella. No era una coincidencia, era un eco, un reflejo. Esperó a que terminara la sopa antes de aventurar otra pregunta. El segundo plato, el pollo con puré de papas, ya estaba en la mesa, intacto. Necesitaba comprender la historia completa, necesitaba conocer las piezas faltantes del rompecabezas que el destino le había puesto. Con la voz más suave que pudo, preguntó: «Lía, mencionaste a tu madre. ¿Dónde está ahora?». La pregunta estaba cargada de implicaciones, y se preparó para la respuesta temiéndola. La expresión de Lía cambió. La pequeña alegría que le trajo la comida caliente dio paso a una sombra de preocupación. «Está en casa, en nuestra habitación». Su voz era baja, casi un susurro. Se enfermó. Un día estaba bien, vendiendo flores conmigo en la plaza, y al siguiente se resfrió y le dio tos. Ahora duerme mucho, y cuando se despierta, apenas puede hablar. La explicación era simple, sin dramatismo, la descripción pura y aterradora de un niño que ve desaparecer lentamente a la persona que más ama. La imagen se formó en la mente de Ricardo con una claridad brutal. Una habitación pequeña y fría, una mujer enferma en cama y un niño lidiando con una realidad para la que ningún adulto estaba preparado. Su historia dejó de ser un drama abstracto sobre la pobreza para convertirse en una emergencia, una crisis que se desarrollaba en tiempo real. El hambre era solo un síntoma de un problema mucho mayor y aterrador. Sintió una oleada de urgencia, una necesidad de actuar que superó su apatía crónica. Se inclinó de nuevo hacia adelante. La necesidad de saber superó su miedo a la respuesta. La lógica de su mente empresarial buscaba comprender la secuencia de los acontecimientos. Si está enferma, ¿por qué estás aquí, Lía? ¿Por qué viniste aquí sola? Necesitaba comprender la desesperación que la había llevado a cruzar la ciudad y entrar en ese restaurante, un lugar donde se sentía tan visiblemente fuera de lugar. Era la última pieza que le faltaba para comprender la magnitud del abismo. Lía miró el puré de papas como si buscara valor. «No hemos comido en 2 días», confesó, con la voz quebrada por primera vez. «Mamá lloró esta mañana y dijo que no soportaba verme con hambre. Me dio la foto de papá y me dijo que saliera a buscar a alguien con ojos bondadosos, alguien que pudiera ayudarme». Lo miró con una vulnerabilidad abrumadora en sus ojos. «Estaba mirando por la ventana. Te vi sentado aquí, solo. Tus ojos se veían muy tristes, pero se veían bondadosos. Así que entré». Las últimas palabras de Lía cayeron sobre Ricardo con el peso de una sentencia y la ligereza de una absolución. Parecía bueno. Él, que se enorgullecía de su serenidad en los negocios, que era temido por su capacidad de tomar decisiones calculadas e impersonales, era, a ojos de la persona más vulnerable que jamás había conocido, bueno.
Y la prueba de su bondad era precisamente la característica que más despreciaba en sí mismo, la tristeza en sus ojos. En ese instante, toda su imagen de sí mismo, cuidadosamente construida sobre pilares de poder e indiferencia, se derrumbó por completo. No quedaba nada en qué pensar. La apatía que lo había acompañado durante tantos años se evaporó, consumida por una llama de urgencia y propósito. Esto ya no era un encuentro extraño, una anécdota para olvidar. Era una vocación, una responsabilidad que no podía ni quería ignorar. Miró el plato de comida casi intacto de Lía y luego su rostro, y una decisión inquebrantable se formó en su mente. No solo le daría de comer, entraría en su historia. Con un movimiento rápido y decidido, le hizo una señal al camarero. El hombre se acercó, aún confundido. Sin embargo, la voz de Ricardo ya no titubeaba. Había un nuevo matiz de autoridad, el mismo que usaba para dirigir las salas de conferencias, pero ahora teñido de genuina preocupación. Por favor, empaquen todo esto para llevar, y preparen una cesta con los alimentos más nutritivos y fáciles de comer que tengan. Sopas, caldos, panes, todo lo que puedan. Es para una persona enferma. El camarero, desconcertado por la inusual orden, simplemente asintió y desapareció hacia la cocina. Ricardo entonces sacó su cartera y arrojó sobre la mesa un fajo de billetes que cubriría la cuenta varias veces, un gesto que dejaba claro que el dinero era el menor de sus problemas. No quería cambio, no quería formalidades, solo quería salir de allí e ir a donde realmente lo necesitaban. Su antigua vida, con sus rituales de lujo y superficialidad, ahora le parecía un juego absurdo. Lía observaba toda la actividad con aprensión. La energía de Ricardo había cambiado tan bruscamente que la sobresaltó. ¿Se estaba deshaciendo de ella? ¿Acaso la comida era el fin de su ayuda? Un pánico infantil brilló en sus ojos al pensar en tener que regresar con su madre con las manos vacías, con solo el estómago lleno por una noche. El miedo de que este breve sueño de seguridad estuviera a punto de terminar era más doloroso que el hambre que había sentido antes. Ricardo notó el cambio en su expresión. La luz de la esperanza fue reemplazada por la sombra del miedo. Extendió la mano por encima de la mesa, con un gesto vacilante, y tocó el dorso de su pequeña mano. El contacto físico fue como una corriente eléctrica, un vínculo que se consolidaba. Forzó una pequeña sonrisa, la primera en años que no era una máscara social. «No te preocupes», dijo, en voz más baja y suave. «Veremos a tu madre». El veremos fue la promesa de que ya no estaba sola en esta lucha. Minutos después, con las bolsas de comida en una mano, Ricardo sacó a Lía del restaurante con la otra. El recorrido por el comedor fue como cruzar territorio enemigo. Los susurros lo siguieron hasta la puerta, con miradas que mezclaban desdén y asombro. El maître le sostuvo la puerta abierta, con el desconcierto grabado en el rostro, pero nada de eso importaba. Cada paso al salir de aquella habitación era un paso más lejos de su antigua vida. La pequeña y ligeramente áspera mano en la suya era un ancla a la nueva realidad que estaba eligiendo. El aire frío de la noche lo golpeó como una bofetada, despertándolo por completo. El costoso silencio del restaurante fue reemplazado por la cacofonía de la ciudad. Bocinas lejanas, una sirena, el murmullo de la gente que pasaba. El olor a asfalto mojado y contaminación sustituyó el aroma a trufas y vino. Miró la calle, el mundo real que siempre había observado a través de un cristal blindado, y lo sintió de verdad por primera vez. A su lado, Lía parecía sentirse más a gusto allí que en el lujo opresivo del que venían. La condujo hasta su Mercedes negro, aparcado frente al restaurante. El coche, símbolo de su estatus y poder, parecía una nave extraterrestre aterrizada en un planeta olvidado, bajo la luz amarillenta de las farolas. La ironía de la escena lo impactó profundamente. Él, el hombre que lo tenía todo, estaba a punto de entrar en el mundo de los que no tenían nada, guiado por una pequeña profetisa de mirada triste. Le abrió la puerta con una delicadeza que normalmente reservaba para las obras de arte. Lía se hundió en el suave asiento de cuero, tan pequeña que parecía una muñeca perdida en la casa de un gigante.
Ricardo se puso al volante, cerró la puerta y por un instante, el silencio regresó, ahora contenido en la cabina insonorizada del coche. La miró. Ella le devolvió la mirada, con una confianza total, absoluta y aterradora en su rostro. Sintió el peso de esa confianza como nunca había sentido el peso de sus propias compañías. Arrancó el motor. El suave zumbido del coche era el único sonido. El viaje al otro lado de la ciudad, al centro de su propia humanidad, había comenzado. El viaje fue una travesía entre dos mundos. Mientras el Mercedes se deslizaba silenciosamente por las calles, el paisaje se transformaba drásticamente. Las brillantes fachadas de las tiendas y las amplias avenidas del barrio de Ricardo dieron paso a calles más estrechas, edificios con fachadas descascarilladas y farolas escasas y amarillentas. Las luces doradas de la opulencia fueron absorbidas por la penumbra de la necesidad. Ricardo conducía con absoluta concentración, sintiéndose como un explorador en 1900, territorio desconocido. Cada cuadra lo alejaba más de su zona de confort y lo acercaba a una verdad que necesitaba afrontar. «Eso es allá», dijo Lía en voz baja, señalando un viejo edificio encajado entre otros dos igualmente deteriorados por el clima. Era un edificio de viviendas, con ventanas de diferentes tamaños y formas, como ojos cansados observando la calle. Ricardo aparcó su coche de lujo delante, y el vehículo se convirtió de inmediato en objeto de atención y extrañeza. Las cortinas se movieron y rostros curiosos aparecieron en las ventanas. Por primera vez era el centro de atención no por su poder, sino por su disonancia. Allí, en ese contexto, él era el extraño, el invasor. Salió del coche, el aire se sentía más denso y pesado. Tomó las bolsas de comida del asiento trasero y, agarrando con fuerza la mano de Lía, cruzó la acera irregular. La puerta principal del edificio estaba abierta, revelando un pasillo oscuro y un olor a humedad y soledad que parecía impregnado en las paredes. Siguieron un tramo de escaleras de madera que crujían con cada paso, un sonido que reflejaba la fragilidad del lugar. Para Ricardo, cada paso era un descenso al corazón de la realidad que había pasado toda su vida evitando. Lía se detuvo ante una puerta al final del pasillo del segundo piso. La pintura verde estaba descolorida y desconchada, y no tenía tirador, solo un agujero. Empujó la madera desvencijada y se abrió sin hacer ruido, revelando la habitación interior. Ricardo se detuvo, en el umbral un instante, respirando hondo, preparándose para lo que vería. Todo el lujo, toda la futilidad de su mundo, parecieron evaporarse en ese instante. Tras esa puerta se encontraba la cruda verdad que lo había empezado todo. La habitación era diminuta, casi claustrofóbica. La pobreza no residía en la suciedad, pues todo estaba sorprendentemente ordenado, sino en la casi total ausencia de cosas. Había una pequeña cómoda, una silla de madera, y en un rincón, un colchón en el suelo. Sobreciéndose, él, cubierta por una fina sábana, yacía una mujer. Era joven, pero su rostro estaba hundido y pálido, marcado por la fiebre y el agotamiento. Su figura era tan frágil que parecía que iba a romperse en cualquier momento. La realidad era infinitamente más dura que la imaginación de Ricardo. Al oír el sonido de la puerta al abrirse, los ojos de la mujer se abrieron lentamente. Primero, se posaron en Lía, y un atisbo de alivio y amor maternal iluminó su rostro cansado. Pero luego su mirada se posó en la alta e imponente figura de Ricardo, de pie en el umbral, y el alivio dio paso al miedo. Se encogió, intentando incorporarse, con la desconfianza y la confusión grabadas en sus ojos febriles. ¿Quién era ese hombre de traje caro en su habitación? ¿Qué quería de su hija? Lía, sin embargo, corrió al lado de su madre. Su inocencia rompió la tensión. «Mami, lo encontré», dijo con voz triunfal y exhausta. «Encontré a un hombre con ojos bondadosos, tal como dijiste». Ricardo entró en la habitación. Las bolsas de comida crujieron suavemente. Miró a la mujer asustada y, por primera vez, habló no como un hombre de negocios, sino como una persona. «Me llamo Ricardo», dijo con voz tranquila y firme. «Tu hija es muy valiente. He venido a ayudar». Y entonces,
Hizo lo que mejor sabía hacer, actuar. Dejó las maletas cerca de la cama y cogió su móvil. Ignoró la expresión de asombro de la mujer y marcó un número de su lista de contactos VIP. Era su médico personal, uno de los mejores del país. «Te mando la ubicación», dijo Ricardo al teléfono, con un tono inequívoco. «Te necesito aquí, ahora. Trae un equipo, material, lo que sea necesario para una emergencia respiratoria. No me importa la hora ni el lugar». Usó su herramienta más poderosa, su dinero e influencia, no para cerrar un trato, sino para abrir una oportunidad. Mientras hablaba por teléfono, organizando un rescate improvisado, la mujer en el colchón lo observaba, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Eran lágrimas de miedo, de confusión, pero también, por primera vez en mucho tiempo, de una esperanza desbordante. Lía estaba sentada a su lado, tomándole la mano, con la mirada fija en Ricardo, sin que su confianza flaqueara. En aquella habitación pequeña y destartalada, un hombre que se sentía vacío llenaba el espacio con un propósito que lo desbordaba. Al colgar, su mirada se posó en una pequeña caja de madera que le servía de mesita de noche. Sobre ella, una foto desgastada, amarillenta por el tiempo. Era el padre de Lía. Ricardo se vio reflejado en el hombre de la foto. El mismo cabello oscuro, quizá la forma del rostro, un parecido vago y superficial. Y entonces comprendió. Lía no había encontrado al padre que la había abandonado. En ese restaurante, guiada por una sabiduría que iba más allá de las apariencias, había encontrado al hombre que su padre debería haber sido, y al hacerlo, permitió a Ricardo encontrar la parte de sí mismo que también le había faltado toda la vida. Esa noche, el hombre que creía tenerlo todo descubrió que no poseía nada de verdadero valor, y al rescatar esas dos vidas del abismo, finalmente rescató la suya.